Soy de distrito de Chunguilamar, exactamente del anexo de Santa Rosa de Marco, familia Flores, ¿no? Mi nombre es Nene Flores Ichajaya. Inicié mis estudios primarios en la escuela de Chungui. Pues en aquellos tiempos todavía no había jardín. Como ya he mencionado al inicio, soy de Marco, y para un niño que vive en Marco en aquellos tiempos, que era a pie y era una media hora de caminata, era imposible para poder venir a jardín a Chungui, ¿no? En tal caso, mayoría de los niños, caso el mío, que de frente hemos sido matriculados a primer grado de primaria, que en aquel entonces se llamaba transición. Acabé mi primaria ahí en escuela de Chungui, como todos sabemos, los del anexo que teníamos que venir diariamente, ¿no? Trasladándonos media hora, una hora de caminata, con nuestro almuerzo, pero nuestro cancha o queso, nuestro papita, lo que había, bueno, rancho frío, ¿no? Es más, en aquel tiempo era todo el día. Entonces era una jornada completa en aquellos tiempos. Eso era de verdad una jornada completa, ¿no? Almorzabas mediodía en el rancho frío y regresabas para estudiar, continuar estudiando. Así fue los 6 años de educación primaria. También, obviamente, para continuar secundaria, felizmente ya había colegio. Tuve que continuar en Chungui mismo porque los recursos para ir a otro sitio no alcanzaban, ¿no? Y en esa circunstancia he continuado en educación secundaria en el mismo Chungui, Colegio Leoncio Prado, y acabé en Colegio Leoncio Prado. Y posteriormente, pues uno sin rumbo tenías que arriesgar a Huamanga. Y ya hace un rato he mencionado de que estudiar secundaria inclusive casi de privilegio en aquel entonces. Pero aquellos que teníamos que tener mucho corazón, mucha decisión para poder continuar educación superior y instalarse pues, acá en Ciudad de Huamanga, ¿no? Un caso que es el mío. No había familia, no había nadie, pero uno tiene que arriesgar, enfrentar y ¿no? afrontar la realidad. Entonces hasta mi generación prácticamente no se habían aventurado nadie o había hecho ese reto de venirse acá y continuar su estudio superior. Que cuando nosotros trabajábamos con mi papá en la selva, en los platanales, el cacao, el café, ahí en la lluvia, a veces, caramba, esa edad de 5 años, 6 años, pero tienes que enfrentar a la vida sin miedo al serpiente, sin miedo a nada. Y en eso siempre le hacía reto, carajo, y el viejo siempre decía, ¿sabes qué? Oye, cuando seas grande, así va a ser ocioso. Y yo siempre respondía, no voy a quedarme acá, sino yo voy a ser profesional. Era un reto permanente casi, ¿no? Y para ser sincero, yo tenía un solo libro, o sea, ni siquiera para mí ha comprado mi papá, sino para mi hermana, una escuela nueva de 5º grado. Yo me lo he leído de izquierda a derecha, la escuela nueva de 5º grado, de todos los cursos. Que era un volumen de más o menos eran de 700 páginas, en los cuales he acabado de leer derecha, izquierda, y en la selva cuando llovía y no descansaba si no leía. Entonces era un reto entre mi padre y yo de que quién cumplía la promesa, ¿no? Entonces, desde niño inició esa visión de estudiar y ser profesional. Entonces, yo estaba convencido de que no iba a quedarme bajo ningún motivo en Chungui, como un comunero más o una persona más que sin estudiar. Entonces, mi decisión, mi convicción dentro de mi corazón estaba de ser profesional. He estudiado educación secundaria, lo que es lengua y literatura. Una vez acabado, pues me he desempeñado en lo que es el magisterio, un promedio de 4 años, ¿no? Pero siempre ya desde educación secundaria ya tenía una noción de lo que es el mundo de negocios. A los 14 años inicié a emprender lo que es tener un negocio, armar una pequeña tienda, un pequeño negocio en Chungui mismo, ¿no? Entonces, para un poco encadenar rápidamente lo que es el mundo de negocios en la empresa, es que ahí nace la iniciativa de hacer negocio, de hacer empresa, ¿no?
Primeramente hemos emprendido lo que es el mundo de librería, porque en Huamanga, aquel entonces, en los años 2000, en los 90, todas esas décadas, no existían textos para jóvenes preuniversitarios que sean de nivel, por ejemplo, de Editorial Lumbrera, San Marcos o Aduni. Esos libros eran buscados, ¿no? Entonces llegaban acá a Ayacucho, eran libros segunda. Abrimos lo que es Librería Lumbreras y bueno, pues en la librería hemos crecido a nivel de la región, hemos llegado, ¿no? Eso fue digamos, el primer emprendimiento un poco más avanzado que tuvimos. Y posteriormente, como ya estábamos en el mundo de librería, ya habíamos visto que los chicos necesitaban otras ofertas educativas en lo que es nivel preuniversitario. A los chicos mismos, ¿no?, nos dan la idea de que por qué no iniciamos pues a abrir una academia preuniversitaria teniendo los materiales, ¿no? Entonces ese es el motivo un poco que nos, rápidamente nos emociona y iniciamos el proyecto de emprender lo que es la academia preuniversitaria. Casi la mayoría de las academias llevan el nombre de los científicos, de los héroes, etc. Pero en este caso debíamos marcar diferencia desde la etiqueta o desde el nombre. Y de ahí ponemos que la marca única, ¿no? Entonces la academia preuniversitaria única. ¿Para qué inició a marcar diferencia de verdad? Siempre en mi mente estaba de que el dinero puede llegar y puede irse también, ¿no? Es un asunto material, ¿no? Pero el aspecto, digamos, de conocimiento intelectual, formación profesional, nunca se iba a ir de mí, no se va a alejar así por así. Tiene que tener dos cosas tal vez importantes. Uno es que la facilidad comunicativa, y la facilidad comunicativa hace que te relaciones rápidamente con los demás personas en instituciones, etc. Y la otra es el conocimiento, el dominio del tema, o el dominio de tu profesión, ¿no? Entonces, esas son dos cosas fundamentales para que el hombre del siglo XXI tiene que triunfar. Es un mundo competitivo, seriamente competitivo, y cada vez va a ser más competitivo esto. Uno tiene que tener ese corazón, ese hambre de gol. Es como decir, juegas la pelota y así mismo hay que aspirar a algo en la vida, algo más lejos, mirar más allá de tus pies, ¿no? O sea, uno puede tener de repente un poco de dinero, pero no tienes un estudio, estás en la nada. Imagínate, para este siglo, para esta etapa, hacer quinto año de secundaria es sinónimo de analfabeto, de aquellos de 1960 cuando no tenían primaria o no tenían transición, eran analfabetos, pero para este tiempo tener secundaria es igualito, es un analfabeto, no eres nada con quinto año de secundaria. Entonces, hoy, el siglo XXI, el hombre está obligado, uno, tener lo que es una profesión. Dos, es obviamente tener un ingreso económico para poder sustentarse a sí mismo y sustentar a su familia. Digamos, el 3 tiene que ser formado también moralmente para que cuando tenga una familia sea pues un ejemplar dentro de su hogar, para que no se desmorone la familia. 3 vertientes debe tener el hombre del siglo XXI si quiere aspirar a una vida regular, armoniosa, de alguna manera vivir la felicidad, ¿no? Entonces, recomendarle que los jóvenes tienen que triunfar, tienen que mejorar, tienen que tener ese hambre de triunfo, ese hambre de escalar, ese hambre de, digamos, llegar a lograr el éxito. Eso tienen que tener los jóvenes. Esperamos algún momento conversar con ellos directamente y saben muy bien que acá la Academia Preuniversitaria Única está abierta las puertas para poder apoyarlo en lo que se puede. Tal vez no podemos apoyar a todititos, pero estamos ahí apoyando. Por ejemplo, en este caso hemos apoyado el año pasado en un número de casi 30 o 40 becarios, los que han acabado secundaria, y estamos dando la oportunidad. A mí me hubiera querido que me den esa oportunidad, para ser sincero. Cuando yo llegué acá no tenía plata, no tenía para pagar cuarto, no tenía con qué comer y tenía que trabajar en la noche en una panadería para poder solamente comer. Entonces la recomendación para los jóvenes es que acá estamos para poder ayudarles, para poder orientarles y que sean valientes, o sea, no sean maricones, pues, digamos, ante las adversidades. Las adversidades son natural, es una oportunidad más. Cuando se presenta una adversidad, el hombre tiene que crear nueva oportunidad. Entonces, esas son las recomendaciones para nuestros paisanos, para nuestros jóvenes, para nuestros hermanos, y que triunfen, y que viva Chungui, que viva Ayacucho y que viva Perú, ¿no?
Estamos con Academia Preuniversitaria Única o simplemente Academia Única Ayacucho. Nos busca y nos pregunta y se contacten, ahí inclusive los materiales nos pueden solicitar para poder proporcionar desde ahora los materiales, proporcionar, ayudar a todos los colegios que existen en Chungui, en La Mar, en todo Ayacucho para poder proporcionar.